Gracias por escuchar los podcasts de Radio Platja d'Aro. Informe Enigma. Jorge Ríos, Informe Enigma. Bienvenidos a Informe Enigma. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. A cadena perpetua. Un jurado dividido lo salvó de la pena de muerte, un castigo que en Florida solo puede imponerse por unanimidad.
El resultado es lo que él, su familia y sus abogados querían después de que su suerte quedara echada el pasado enero, cuando el jurado del cuarto juicio por los asesinatos de Casimir Sucharsky, Marie Rogers y Sharon Anderson lo declarara culpable, desvaneciéndose la esperanza de conquistar la libertad después de casi 25 años preso. Ibar respiró tranquilo tras conocer la decisión del jurado y dirigió una mirada a su familia, entre los que se encontraba su padre, Cándido Ibar. La final ha sido, bueno, o sea que el día ha sido bastante duro, bastante presionado, pero la terminación ha sido buena. Tras pasar 16 años en el corredor de la muerte, Ibar se enfrentó de nuevo a la pena capital tras el veredicto de culpabilidad que alcanzó el jurado a principios de año. Un veredicto que conmocionó a la familia del español y a sus abogados, que de ninguna manera esperaban esta declaración de culpabilidad ante las dudas que afloraron en el juicio. Andrés, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas. ¿Cansado después de tanto batallar? Bueno, digamos que en lo físico un poquito sí, porque la verdad es que han sido unos días un poco duros en ese sentido, pero bueno, tendremos que seguir batallando porque, bueno, esto no puede dejarse así como estamos ahora. Hemos pasado de tener a un inocente en el corredor de la muerte a tenerlo condenado a cadena perpetua. Una mejora sí que es, incluso visto cómo es el sistema judicial en Florida, yo diría que es incluso un logro, pero es manifiestamente insuficiente y, por supuesto, es absolutamente inaceptable que una persona con las pruebas de inocencia que tiene Pablo, pues esté en prisión con una cadena perpetua. Es cierto que Pablo, incluso cuando llegó a escuchar el veredicto, sonrió porque, bueno, hemos visto vídeos, hemos estado leyendo artículos en los que afirman que Pablo, en aquel momento que estaba el juez leyendo, pues nombre por nombre, los miembros del jurado que decían que sí a la pena de muerte, sí a la pena de muerte, Pablo estaba pues prácticamente que se derrumbaba, ¿no? Hasta que finalmente ya escuchó un no y como que se le escapó una sonrisa, porque eso ya significaba que había esquivado a la muerte. Bueno, no es exactamente así, es decir, no lo que estaba escuchando no eran nombres de miembros del jurado, sino agravantes y atenuantes. Entonces decían, agravante tal, pues que yo qué sé, que tiene Pablo, pues yo qué sé, que las víctimas dicen que es un indeseable, tal y cual. Sí, tal. Entonces, un agravante, sí, otro agravante, sí. Entonces, sí que en ese momento, pues la impresión no solo de Pablo, también de Tania, su mujer, que incluso ya se echó a llorar. Cándido también me comentó que estaba, pues eso, pensando que ya me lo vuelven a condenar a muerte de nuevo. Pues la tensión era máxima, ¿no? Y luego ya llegó la pregunta, porque básicamente es una serie de preguntas que formula el juez al jurado, ¿no? ¿Hay que condenarle a muerte? Respuesta, no. Entonces ese es el momento en que, se constata que no... suponemos no ha habido unanimidad suficiente en el jurado para poderle condenar a muerte, ya que, según la legislación vigente ahora en Florida, para una condena a muerte necesitaban la unanimidad, ¿no? Me imagino la cara de ese juez cuando le dice al jurado no a la pena de muerte, sabiendo lo poco imparcial que ha sido en este juicio. Bueno, no creo que pusiera mucha cara de nada, porque sí que, digamos, estaba el propio juez leyendo el formulario y las respuestas, ¿no? Entonces, que no, digamos, estuviera igual demasiado de acuerdo o contento con ese apreciar del jurado, pues cualquiera sabe, ¿no?
pero bueno, lo que está claro es que ese jurado pues entendió que no debe condenársele a muerte a Pablo. Yo, francamente, ¿qué quieres que te diga? No entiendo mucho cómo ha funcionado ese jurado, porque parto del hecho de que no entiendo sencillamente cómo el 19 de enero pasado ese jurado pues condenó a muerte, declaró culpable a Pablo por decisión para la cual también necesitaba la unanimidad. ¿O acaso demasiado bien lo entiendo? Porque, si recordáis, pues el primer día laborable inmediatamente después de ese sábado que 19 de enero en que le declaran culpable, nada más abrir los juzgados por la mañana, un miembro de ese jurado llama por teléfono diciendo que quiere retractarse porque había sido sometido a fuertísimas presiones, incluso bullying, dentro del jurado, ¿no? Bueno, yo entiendo que en ese momento, hay unos cuantos momentos antes en que el juez debería haber, en nuestra opinión, declarado juicio nulo y haber ordenado la repetición del juicio, pero en ese momento clarísimamente debería haberlo hecho, y no, pues prefirió optar por deshacerse de este miembro díscolo del jurado, que lo único que hacía era molestar, ¿no? Es que en este proceso ha habido tantas cosas que no se entienden. Yo, a ver, no soy abogado, pero el hecho de que el 19 de enero se declare culpable a Pablo Ibar, haya pasado pues prácticamente pues enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses casi, dejándolo en ascuas con un veredicto, esto es lo que yo no acabo de entender. ¿Por qué tienen que torturar tanto a la gente? Realmente yo creo que lo que pasa es que el reo ahí, yo te diría que no le consideran prácticamente ni persona. No le tienen en cuenta absolutamente para nada. Las discusiones de cuándo se produce el juicio, de cuándo, una vez, por ejemplo, declarado culpable, cuándo se fija la fase de sentencia, etcétera, todo eso tenía que ver básicamente con consideraciones de horarios, agendas, etcétera, de los miembros del jurado, de la gente del tribunal, de los abogados, etcétera, etcétera. El reo en este caso era lo que menos importaba, ¿no? Eso es lo que no acabo de entender. 5 meses para ponerse todo el mundo de acuerdo, lo que tú dices. El reo no importa, el reo que espere y ya le llegará su turno. Andrés, ¿cómo está Pablo? ¿Cómo está Cándido? Dentro de todo lo malo, ¿respiran un poco más aliviados ahora? Bueno, tú lo has dicho, aliviados es la palabra, ¿no? Lo que pasa es que el alivio tiene alguna similitud con la alegría y son cosas bien distintas, ¿no? Lo digo porque sí, las imágenes que hemos visto, ¿no?, cuando se pronuncia ya la sentencia, que tiene su importancia porque al ser pronunciada por un jurado, esto imposibilita que Pablo vuelva a ser condenado a muerte por estos hechos. Es decir, si conseguimos en apelación volver a repetir el juicio, lo más que puede pedir la Fiscalía es otra condena a cadena perpetua, pero nunca a muerte ya, porque ya ha habido un jurado que ha descartado eso, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente ha supuesto un enorme alivio, ¿no? Pero, vuelvo a decir, no debemos dejarnos llevar por ese alivio, no debemos... A ver, es una reacción, yo creo que perfectamente humana y perfectamente comprensible que tenemos todos, ¿no? Pues ya le hemos librado de la muerte, ya está. Pues no está. O sea... no debemos bajar la guardia, no debemos relajarnos, no debemos desmovilizarnos, ¿no?, en torno al caso de Pablo Ibar, porque, vuelvo a decir, o sea, hay unas pruebas, yo creo que importantes,
de su inocencia y a pesar de ello, pues ese jurado en su momento le declaró culpable, ¿no? Como tú bien dices, no es lo mismo alivio que alegría, pero imaginamos que se trabaja por la inocencia de Pablo de una manera muy distinta estando a cadena perpetua que no teniendo el filo de la guadaña siempre encima, ¿no? Hombre, a ver, efectivamente no tienes esa espada de Damocles ahí encima, ¿no? Pero aún así, o sea, es que, a ver, recordemos además que en Estados Unidos cadena perpetua es cadena perpetua, sin apellidos, ¿eh? O sea, ni revisable ni nada. Es decir, una persona condenada a cadena perpetua en Estados Unidos, pues o bien le entierran en la cárcel o bien consigue salir, pero a base de apelar, repetir su juicio y pues eso, demostrar su no culpabilidad, ¿no? Entonces, esto no puede quedar así, eso es evidente, ¿no? Entonces, tenemos un plazo corto de un mes, pero que vamos, que no, de hecho yo creo que ya se está preparando ya para entregar lo que es la notificación de que vamos a apelar. Para eso hay un plazo, ya digo, bastante corto, pero una vez entregada esa notificación, lo que hay que hacer es esperar a que lleguen las transcripciones de este juicio, que bueno, son muchas semanas de transcripciones y bueno, pues hasta que lleguen esas transcripciones, pues puede pasar unos cuantos meses, ¿no? En base a esas transcripciones y en base a análisis de los abogados y demás, pues se formulará la apelación que, al haber sido una condena a cadena perpetua, ya no es a Tribunal Supremo de Florida, que era de donde veníamos antes, sino al Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito de Florida, ¿no? Pues ahí esperamos en un plazo pues lo más corto posible, pero que puede ser de unos 5 o 6 años, pues conseguir que pues también ese tribunal anule este juicio y ordene su repetición. Y en caso de no prosperar esa apelación ahí, entonces sí tendríamos que ir al Tribunal Supremo de Florida. En el caso de que estoy seguro que así será, se repita un nuevo juicio, ¿la defensa seguirá la misma línea que siguió en este? Pues habrá que ver, evidentemente, ¿no? Desde luego yo creo que hay multitud de enseñanzas que sacar de este juicio, sobre todo relativas a cómo se comporta la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía, ante la falta de pruebas y argumentos, básicamente lo que ha ido es a tocar la fibra sensible del jurado. No hay más que ver el alegato final que tuvo la Fiscalía, poco antes, en enero, poco antes de que ese jurado llegara a ese lamentable e inexplicable veredicto, ¿no? Fueron básicamente 3 argumentos lo que dijo la Fiscalía en su alegato final. Les dijo al jurado: miren ustedes, no se dejen ustedes impresionar por toda esa prensa española extranjera que está ahí fuera. Ya me dirás qué tiene que ver eso con los argumentos y las pruebas y los peritajes presentados en el juicio. Absolutamente nada, ¿no? Segundo argumento: no se dejen tampoco ustedes influenciar por los peritos de la defensa que vienen aquí con sus acentos snobs a darnos lecciones. Por acentos snobs se refería a los acentos británicos de los 3 peritos principales, el de reconocimiento facial y 2 auténticas autoridades mundiales en ADN, que los norteamericanos, pues el acento británico, pues generalmente, no todo el mundo evidentemente, pero sí mucha gente considera que es un acento un tanto snob, ¿no?
Entonces recurría ahí pues un poco a la fibra pues patriotera, por así decir, ¿no? Que, vuelvo a decir, tampoco tenía absolutamente nada que ver con lo discutido en el juicio, ¿no? Y luego ya va el fiscal y como último punto, señalando con el dedo a Pablo, les dice: y no dejen ustedes escapar a este asesino, ¿no? Y en ese momento la defensa, lógicamente, se pone en pie, dice: oiga, juez, tiene usted ahora mismo que anular el juicio porque el fiscal se ha extralimitado. El fiscal no es quien para calificar en Estados Unidos, aquí en España califica el juez, ¿no? En Estados Unidos es el jurado. En fin. Entonces, el juez básicamente se hizo el sordo, no quiso saber nada de eso, y bueno, pues eso produjo pues ese veredicto que, insisto, para nosotros se nos hace absolutamente inexplicable, o acaso muy explicable, dado que si había al menos uno que no podemos saber si eran uno o más los que discrepaban. Lo que sí sabemos por esa denuncia del que quiso retractarse es que hubo presiones fuertísimas dentro de ese jurado, ¿no? Es que esto es lo que no se entiende, Andrés, porque bueno, este fiscal puede decir no dejen libre a este asesino, pero el jurado tiene o ha tenido durante semanas y semanas pruebas de peso para ver que Pablo Ibar era inocente. No deberían haberse dejado influenciar por este argumento de este fiscal. Algo ha tenido que ocurrir aquí que nosotros no sabemos. Ni probablemente sabremos nunca, ¿no? Porque las deliberaciones del jurado son secretas. Es que no, salvo que algunos de ellos, pues posteriormente relaten lo que pasó ahí dentro, pues no tenemos forma de saberlo, ¿no? Yo sé tu respuesta, pero bueno, creo que todos los oyentes quieren saberlo. ¿Os da la sensación que os habéis enfrentado a un juicio justo o a un juicio manipulado? Pues, a ver, no, desde luego no creemos que haya sido un juicio justo. Decir que ha sido manipulado, pues para eso necesitamos pruebas de las que ahora mismo desde luego carecemos, ¿no? Yo lo que sí diré es que creo que el sistema, tal y como lo tienen articulado, claramente va en contra del acusado, ¿no? Vamos a ver. Esto es algo que he explicado varias veces, ¿no? Pero que es, yo creo que determinante, ¿no? Nosotros aquí pues elegimos a nuestros políticos de determinado nivel para arriba y de ahí para abajo tenemos funcionarios, ¿no? Entonces aquí el juez es un funcionario, el fiscal es un funcionario y el jefe de policía es un funcionario, ¿no? En Estados Unidos, en cambio, son electos. El juez es electo, el fiscal es electo y el jefe de policía es electo. Son elegidos más o menos a la vez que las elecciones presidenciales de Estados Unidos. De hecho, si recordáis, pues de la última elección de Trump, pues ya salieron noticias de que al mismo tiempo que elegían a Trump, pues aprovechaban y elegían pues a jueces, fiscales, jefes de policía, y aprovechaban para hacer pues toda una serie de referéndums pequeñitos sobre diversidad de cosas, ¿no? Entonces, claro, al ser electos, ¿cuál es su argumento para ser reelegidos? Sobre todo el fiscal. Pues básicamente, miren ustedes, yo soy aquí el adalid contra el crimen y para demostrarlo tengo estas estadísticas, ¿no?
Y las estadísticas dicen que de tantas detenciones he conseguido tantos procesamientos, de estos procesamientos he conseguido tantas declaraciones de culpabilidad, de estas he conseguido tantas condenas a cadena perpetua y tantas condenas a muerte, ¿no? Soy, vamos, aquí el mayor enemigo del crimen soy yo y tal, ¿no? Claro, basar tus argumentos en estadísticas así no solo hace que el hecho de que, ¿cómo te diría yo?, esas estadísticas reflejen verdaderamente casos de culpabilidad, muchas veces pues como que es bastante menos importante que la propia estadística, ¿no? Y eso se ha visto una y otra vez en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que en ese sentido, pues siempre el acusado va con bastante desventaja. ¿Por qué? Pues porque a raíz de ese sistema en donde, bueno, pues el fiscal quiere ser reelegido, evidentemente, pues a raíz de eso, bueno, pues el fiscal deja de tener esa responsabilidad real que tiene, por ejemplo, aquí, al menos en la ley, ¿no?, de que el fiscal debe colaborar en establecer la verdad. Y eso ahí ya, pues insisto, precisamente por ese sistema, pues pasa a ser una consideración, no sé, de segunda, de tercera o de cuarto rango, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso explica en gran parte lo que pasa en un juicio en Estados Unidos, ¿no? Bueno, entendemos que lo que buscan es lo que decimos aquí, no tener el culo en una silla y no perderlo, pero lo que no acaba de encajar es el fiscal. El fiscal ya se había jubilado, se había retirado, entonces ¿por qué volver ahora? A ver, ahí hay que despejar también una cosa que se ha estado diciendo mucho aquí, que no es del todo cierta. Se ha venido a decir algo así como que el fiscal ha sido él el que ha pedido volver, ¿no?, del retiro, y no es así. Él estaba efectivamente ya jubilado. La cuestión es que la Fiscalía, en febrero de 2016, cuando el Tribunal Supremo de Florida ordena la repetición del juicio, pues básicamente no tenía a nadie en su personal que ya prácticamente conociera el caso. Es que estamos hablando de un caso de 1994. Ha pasado mucho tiempo. Y entonces, realmente, el único recurso que tenía la Fiscalía era repescar a este fiscal del retiro. Y es exactamente lo que hicieron. Fue la Fiscalía quien le pidió que volviera, no él que se presentó voluntariamente a volver. Y dentro de 4, 5, 6 años, cuando haya un nuevo juicio, ¿también tendrán que repescarlo a este señor? Entiendo, bueno, yo qué sé lo que harán, ¿no? Pero entiendo que, en fin, al igual que la defensa, pues ahora tienen una experiencia del caso, pues que no tenían antes, ¿no? Bueno, pues veremos a ver. De todas maneras, nosotros, pues insisto, ya viendo un poco el tipo de argumentaciones que utiliza la Fiscalía y demás, pues vamos bastante más precavidos, creo yo, ¿no? Estar cumpliendo cadena perpetua para Pablo le implica, dentro de, vamos a abrir comillas o que se entienda esto, le implica tener una vida más normal, y me explico. La última vez que hablamos con Cándido Ibar, él nos decía que, bueno, que lo habían liberado del corredor de la muerte. Ahora, mientras estaba en este nuevo juicio, prácticamente no se podía ver con Pablo, se veían a través de un monitor, las llamadas de teléfono eran prácticamente inexistentes, Pablo estaba prácticamente recluido. Quiero decir con esto que Pablo, estando en una nueva prisión, ahora tiene una vida un poco más normal. El régimen en una cadena perpetua es, algo mejor que el régimen en el corredor de la muerte, ¿no? Y, por supuesto, mucho mejor
que es un poco absurdo, ¿no? Pero que el régimen que ha tenido en estos 2 años, en donde Pablo era un ciudadano detenido a la espera de juicio y con su presunción de inocencia intacta, ¿no? O sea, no deja de ser realmente extraño, ¿verdad?, del sistema norteamericano que posiblemente, desde luego, en materia de régimen de visitas, por ejemplo, la cárcel donde estaba él a la espera de juicio era, pero muchísimo peor que el propio corredor de la muerte. Es que no tenía visitas físicamente con su familia en la misma habitación. Es increíble, ¿no? Pero es así, ¿no? Entonces, en el corredor de la muerte, Pablo tenía visitas los sábados de su familia, pues entre 10 de la mañana a 5 de la tarde, si recuerdo bien. Ahora, en el régimen de cadena perpetua, si no me equivoco, pues no tiene, digamos, una sola visita larga como tenía en el corredor, sino varias visitas más cortas, pero que en tiempo total es bastante más tiempo que lo que tenía, digamos, en horas de visita en el corredor, ¿no? Y luego, pues, otras ventajas va a tener, pues, como poder tener la posibilidad de estudiar, en fin, ese tipo de cosas que en el corredor le estaban totalmente vedadas, ¿no? Andrés, el grupo de abogados de Pablo, ¿cómo está? Bueno, evidentemente satisfecho no pueden estarlo, pero cuando se le condenó o salió la palabra culpable, los vimos realmente deshechos, los vimos hechos polvo. Bueno, sí, es que también son muchos años de relación y, en fin, bueno, y no solo eso, sino que ellos mismos pudieron ver ahí cara a cara la injusticia que ha sido esto, ¿no? Entonces, pues casi, pues si a menos que seas una persona hecha de piedra, vamos, si no eres de carne y hueso, pues yo creo que si eres una persona normal, pues es normal que te emociones, ¿no? Pero bueno, insisto, o sea, sí que ahora lo dijimos ya el propio 19 de enero, o sea, ese veredicto no es comprensible y por tanto, vamos, ya sabíamos en aquel entonces, incluso meses antes de esta condena, que, la vamos a apelar. Eso no puede quedar así, es inaceptable. Hemos visto a Pablo durante todo el juicio, sereno, tranquilo, calmado, escuchando con atención, pero la última vez, hace escasas semanas, o no me atrevería incluso a decir semanas, quizás días, Pablo ya se sobresaltó y ya fue un poco atacando al juez, ¿no? Como recriminándole que te estás saltando mis derechos, que me estás condenando injustamente, y esa cara, esa fotografía que ha circulado por todos sitios, esa cara de maldad del juez, es increíble. Bueno, yo ahí quisiera matizar una cosa. Ha habido algún titular en prensa aquí que decía que Pablo había perdido los nervios, y no es así. Pablo se levantó, habló muy firmemente, pero siempre manteniendo, vamos, la más absoluta educación, porque de lo contrario la habrían echado de la sala, vamos. O sea, menudo es el juez además en ese tipo de cosas. Pero sí que le dijo 4 verdades, vamos, que estaba claramente siendo parcial y que eso era inaceptable, ¿no? Andrés, para terminar, en vuestra página web de la asociación decís que en absoluto es intención olvidarse de las víctimas. ¿Habéis tenido contacto precisamente con los familiares de las víctimas? ¿Sabéis qué piensan ellos de este nuevo veredicto? Pues no hemos tenido contacto con los familiares de las víctimas ni ahora ni antes, ¿no? Pero sí mantenemos lo que hemos dicho siempre. Esas personas tienen derecho a la justicia. Y el derecho a la justicia
implica que no puede haber impunidad, eso es obvio, pero también implica que el peso de la ley debe de recaer sobre los verdaderos perpetradores, ¿no?, de un hecho tan deleznable como este triple asesinato, ¿no? Eso lo hemos dicho siempre, ¿no? Ahora bien, es que Pablo tiene pruebas súper potentes de que no estuvo ni siquiera en el lugar de los hechos, oiga. Entonces, no podemos aceptar este veredicto y claro, yo creo que también otro posible factor en que la justicia americana sea como es que si Pablo hubiera quedado libre, hubiera sido declarado no culpable, pues esas víctimas ya se quedan en una situación de impunidad y eso habría sido un auténtico fracaso para el sistema, que hay que recordar, y ya en 2012 declararon no culpable al otro coacusado en el mismo caso, Seth Peñalver. Entonces, yo creo que, insisto, esto es otro factor más que también ha influido en que, pues nos encontráramos ahí en ese tribunal nadando a contracorriente, pues desde el minuto 1, ¿no? Andrés, para finalizar, la Asociación contra la Pena de Muerte de Pablo Ibar, mientras espera este nuevo juicio, ¿qué va a hacer? ¿Va a continuar recaudando fondos precisamente para pagar todo el proceso que viene a continuación? Bueno, eso es inevitable, ¿no? Lo único, ahora nos estamos tomando un pequeño respiro de unas semanas, básicamente también para hacer balance de todo, también un balance de cuentas, que es importante, y en unas semanas pues haremos una rueda de prensa, pues posiblemente con Cándido, si podemos traerle aquí. En fin, ya veremos un poco cómo lo hacemos, pero sí que ahí lógicamente daremos cuenta de cómo se ha gastado cada euro, ¿no? Y luego también ya espero tener para entonces una información acerca de los presupuestos que vamos a manejar de cara a la apelación y posteriormente a una repetición del juicio, ¿no? Va a sonar dura la pregunta que voy a hacer, porque una cosa es los abogados, una cosa eres tú, una cosa es Cándido, pero ¿Pablo en algún momento ha perdido la esperanza? En varios momentos. Así que yo recuerde, nada más ser condenado a muerte, pues le dijo a su entonces novia que se casaría con él pocos meses después, porque se casan estando ya él en el corredor de la muerte. Le dice, mira, déjame, rehaz tu vida, conmigo no hay futuro, ¿no? Luego en 2012, cuando el tribunal de Broward County, que es este mismo tribunal, ante nuestra apelación por defensa letrada ineficaz, dijo no, ahí hubo en el año 2000 una defensa perfectamente correcta, pues ahí también Pablo tuvo esa misma reacción con Tania, su mujer, y también en esa ocasión pues Tania se negó en redondo, dijo no, yo sigo contigo aquí al pie del cañón, ¿no? Y después de este veredicto, después del 19 de enero, no te sabría decir exactamente qué día, pero pocos días después hablaron por teléfono y 3/4 de lo mismo. Pablo le volvió a decir, mira, déjalo. Y Tania una vez más le ha dicho que no. Y lógicamente, pues eso es yo creo que muestra los momentos así de desesperación por los que ha pasado Pablo, ¿no? Pero entiendo que los peores momentos seguramente habrán sido en el año 2000, con el veredicto de culpabilidad y la condena a muerte entonces, y el 19 de enero pasado, en donde sí que sé, pues eso, que Pablo entró en un auténtico pozo negro de desesperación, ¿no? Y es lógico. Andrés, para terminar ahora sí,
Queda aún una larga batalla, queda un proceso duro para todo aquel que quiera colaborar con la asociación, que quiera aportar su granito de arena para poder pagar todo lo que conlleva, todo lo que viene a partir de ahora. ¿Dónde pueden hacerlo? Bueno, pueden acudir a www.pabloibar.com. Allí hay un botón que pone ayudar a Pablo Ibar y ahí se entra ahí hay dos posibilidades, o bien entrar en nuestra pasarela de pago de PayPal pagando ahí pues bien con una cuenta de PayPal, bien con tarjeta de crédito, o bien también ahí están los números de cuenta de la asociación y se pueden hacer pues transferencias tradicionales de toda la vida, ¿no? De ir al banco y hacerte la transferencia. De todas maneras, yo diría a la gente que bueno, que espere un poquito a que tengamos, vamos a mantener esto abierto por si alguien quiere donar ya, evidentemente, pero sí que eso, en unas semanas podremos dar información exacta de los presupuestos que vamos a manejar y también tenemos que actualizar la página web, evidentemente. En fin, estamos un poco en fase ahora de reorganizarnos, ¿no? Pero vamos, lo dicho, o sea, no nos podemos desmovilizar, ni nosotros, ni pedimos que por supuesto que la gente mantenga el interés en el caso y nos siga ayudando porque va a ser fundamental. No sé cuál va a ser el presupuesto ahora mismo, pero es evidente, visto cómo ha sido todos estos años, que no va a ser un presupuesto que se pueda permitir una familia trabajadora de clase pues media baja como la de Pablo, ¿no? Andrés, no te robamos más tiempo, te dejamos descansar, que habéis estado durante mucho tiempo al pie del cañón. Un abrazo y seguiremos en contacto. Muchas gracias. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por